350 personas formarían parte del Tren de Aragua en Chile, según la Fiscalía, que junto a la PDI ha logrado desbaratar a varias facciones de esta organización. ¿Cómo está operando esta estructura criminal en nuestro país? Lo revisamos en el informe de Patricio Angulo. Desde que empezaron a aparecer cuerpos en bolsas en Bogotá, una banda delincuencial surgió en el radar de las autoridades. Se trata del Tren de Aragua, de origen venezolano y con un sello particular, y es que la violencia de sus asesinatos la dejan documentada y hasta suben a redes sociales. La peligrosa organización criminal El Tren de Aragua se instaló en Perú hace 4 años y en todo este tiempo ya lidera negocios ilegales como la explotación sexual, la trata de personas, sicariato, extorsión por cobro de cupos y préstamos gota a gota en 9 distritos de la capital. Un informe de investigación del Observatorio de Seguridad Nacional revela estructuras delictivas que ingresan al país infiltrados con el éxodo de venezolanos.
para ir a afectar a esos países que están contrarios al proceso revolucionario en Venezuela. ¿Usted cree que eso tendría relación con las declaraciones de la ministra del Servicio Penitenciario venezolano, Iris Varela, quien manifestó hace algún tiempo que cerca de 20.000 convictos no suponen ningún riesgo en Venezuela y que deben ser liberados? Había anunciado que se quería hacer esta liberación masiva de reos. ¿Tiene algo que ver con esto que usted nos está contando? Tiene también algo que ver con eso, porque eso fue más o menos en el 2014-2015, en el cual gran parte de esta estructura salió. Y si usted me permite, yo tengo lamentablemente, no sé si lo pueden enfocar acá, pero aquí están las fotografías del entrenamiento que tenían los presos justo en... ¿Entrenamiento tipo que militar? Entrenamiento tipo militar, porque recuerde usted que cuando se incendiaron el convoy de ayuda humanitaria que ingresaba a Venezuela, gran parte de ese convoy fue realizado este tipo de sabotaje por gente que estaba vinculada a este tipo de organizaciones delictivas y que fueron utilizados específicamente para bloquear el acceso de ingreso de ayuda humanitaria. Y eso no lo digo yo, lo están diciendo las autoridades venezolanas con este tipo de información. Y también lo está realizando el Defensor del Pueblo de Colombia. ¿Y qué evidencia tiene? Porque me ha mostrado algunos recortes de prensa de estas estructuras delictivas, de estas megabanda venezolanas, de delincuencia venezolana en Perú, en Colombia, en Ecuador. ¿Qué hemos visto, Ecuador, por ejemplo? no tenemos al momento un manejo adecuado de información con relación a la localización y ubicación de estas estructuras. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiencia en el sistema migratorio y tenemos una deficiencia también en el registro. Es decir, que podrían estar trabajando ya en nuestro país, pero simplemente no sabemos que son estas bandas estructuradas desde Venezuela. Podrían estar operando desde mucho tiempo atrás, porque fíjese, Colombia tiene un sistema diferente al nuestro de localización y del tema migratorio. Perú igualmente. Pero acá recién estamos comenzando a exigir visas para poder determinar quién entra y quién sale. Anteriormente no lo hacíamos. Es por eso que en nuestro país no existe un reporte que enfoque la presencia del cartel de la mega banda del Tren de Aragua, que me parece sumamente delicado en virtud de que en otros países vecinos están y tienen que haber pasado por territorio ecuatoriano. Coronel, ¿y usted cree que las medidas que adoptó el gobierno, este tipo de visados para restringir el ingreso de los venezolanos al Ecuador, está ayudando en algo, mejora en algo ese tema de la delincuencia, o hay que tomar medidas más fuertes? Yo creo que las medidas que se van tomando por parte del gobierno, primero el gobierno dejó que esto se les salga de control. Debía de haber comenzado a realizar cierto tipo de medidas. Es un gobierno reactivo. Ante un problema comienza a reaccionar y no prevé qué es lo que debería hacer el gobierno, como hicieron en otros países. Yo creo que al momento este tipo de medidas que están siendo implementadas por el gobierno para restringir esta llegada tan grande de ciudadanos venezolanos, pues lo que está haciendo es que tengamos un mejor control y seleccionemos las personas que están ingresando al país. Esto no quiere decir que estemos en contra de un pueblo, me refiero al pueblo venezolano, un pueblo que está tratando de sobrevivir. Esto tenemos que entender también los ecuatorianos. Están tratando de sobrevivir de ese caos que se llama Venezuela al momento. Madres que llevan con sus niños y una mochila y se lanzan a la aventura de buscar otro tipo de vida en otros países. No estamos en contra de eso. Más bien debemos apoyar a esa gente. Pero también tenemos que regresar a ver como ecuatorianos dentro de casa qué nos está afectando, por qué los índices de violencia, por qué la gran cantidad de actos delictivos están vinculados con gente venezolana. ¿Por qué? Se había planteado también la posibilidad de justamente cruzar información, datos y estrategias con los gobiernos de Perú y de Colombia para poder generar, como quien dice, una base de datos común que nos pudiera ayudar a identificar ese tipo de bandas. ¿Eso no se está dando actualmente? Bueno, si es que eso se hubiera dado anteriormente, hubiéramos tenido las primeras capturas aquí en territorio ecuatoriano, antes de que pasen a Colombia o antes de que pasen para Venezuela. O sea, es una cuestión muy lógica. Recién creo que se están implementando estos protocolos con el propósito de tener una base que sea importante para poder identificar a las personas. Aquí tenemos una deficiencia. La deficiencia es que gran parte de estos datos, la base madre, digamos, que está en Venezuela, no lo van a compartir bajo ningún concepto. Y eso es una dificultad para los estados. Pero
un sistema migratorio adecuado creo que debe necesariamente ser implementado en el país. Y me refiero específicamente a esto porque yo creo, a mi manera de pensar, que el sistema que está utilizando el Estado ecuatoriano, un sistema migratorio utilizando alícuotas políticas o favores políticos, no es el correcto. Deberíamos regresar con correcciones por un sinnúmero de fallas que tenía la Policía Nacional anteriormente. En el sistema migratorio veíamos nosotros que existía un control más efectivo y más eficiente. Sabíamos dónde estaban las personas, qué estaban haciendo, si estaban trabajando o no estaban trabajando. Eso es lo que necesita el país para comenzar a poner un poco la casa en orden. O sea, su investigación plantearía que el gobierno venezolano estaría entonces utilizando la misma estrategia que usó Fidel Castro con el éxodo de los denominados Marielitos, que eso fue más o menos en los años 80, me parece, ¿no? Sí, es en 1980 cuando Fidel Castro decide liberar las cárceles y los Marielitos pues comienzan a realizar una travesía hacia Estados Unidos con las implicaciones que tuvo para Estados Unidos. Exactamente igual es lo que se está utilizando al momento, pero en el caso venezolano. Recuerde usted que quien le da el asesoramiento directo a Venezuela y a Nicolás Maduro es el señor Fidel Castro o Raúl Castro al momento. ¿Cuáles serían las medidas que deberíamos tomar de manera urgente? Su informe plantea algo muy grave, muy peligroso. ¿Cuál es la medida que deberíamos tomar en el Ecuador? Bueno, yo creo que en el Ecuador lo prioritario es el tema de control migratorio. Eso creo que es sumamente importante, es vital. Y por otro lado, necesitamos hacer un censo de las personas. Este censo no es con el propósito de discriminar a los venezolanos, más bien es para darles seguridad. ¿Por qué? Porque también la gente venezolana es explotada en nuestro país. Hay que decirlo, las cosas hay que decirlas como son. Aquí una chica que va a trabajar en un bufete de abogados le pagan $150 solo porque esté ahí. Y esa persona, como necesita, se pone allá. Entonces, hay cosas así y peores. Pero yo creo esto se está dando, ¿no? O sea, la idea de justamente del visado a los venezolanos era esa, ¿no? El tratar de controlar, pero también darles una mejor seguridad a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país buscando trabajo, buscando ayuda, ¿no? Yo creo que también es importante analizar el tema de la frontera, ¿no? Porque no solo hay el paso oficial de la frontera, sino también hay otros pasos que por años, con el tema, por ejemplo, de la guerrilla, incluso hemos evidenciado que hay pasos fronterizos en donde se circula pues de un lado al otro de la forma más normal y campante sin ningún filtro policial. En los pasos ilegales que en el Ecuador, si no estoy mal, estaban cerca de 72 pasos ilegales a lo largo de la frontera, los más importantes, porque hay muchos más. Pues lo que usted bien dice, permiten un flujo permanente de ciudadanos sin ningún tipo de control. Y aquí hay un tema interesante, ya que usted topó el tema guerrilla. Las FARC, que está retomando a las armas, y el Ejército de Liberación Nacional, el 30% de los reclutamientos nuevos que está haciendo son niños venezolanos. Qué tristeza. Eso es sumamente grave. Me dirán, ¿de dónde es esta información? Esta información están dándole las fuerzas de tarea que están en contacto en la frontera colombo-venezolana. Es sumamente grave esto. ¿Por qué? Porque, señores, no es que el problema de las FARC también se va a quedar encapsulado en la frontera colombo-venezolana. Las plantaciones de coca están limitando con la frontera ecuatoriana. Por lo tanto, este movimiento de estas organizaciones narcodelictivas también van a afectar al territorio ecuatoriano. Y con una frontera sumamente permeable, pues todo puede pasar. Si a esto le sumamos una cantidad de un tráfico de personas, un tráfico migratorio muy elevado, entonces tenemos un problema de seguridad sumamente alto para el Ecuador. Y aquí necesita el Estado tomar medidas estructurales, no medidas parches. Ahora, tengo que cerrar y quisiera que me cuente este informe de investigación del Observatorio de Seguridad Nacional que revela todo esto que nos acaba de contar. ¿Cuándo y dónde lo va a presentar? Bueno, son varios campos que están investigándose, pero el que lo vamos a presentar este día viernes está relacionado. Hoy tenemos una reunión con los expertos en ciberseguridad. Vamos a hacer un informe, este viernes lo vamos a presentar, posiblemente se va a dar una rueda de prensa con relación al tema de la
fuga de información, que estamos siendo afectados cerca de 17 millones de ecuatorianos, más unos 5 o 6 millones más que están ya fallecidos. Entonces me parece que es sumamente grave. ¿Y por qué es sumamente grave? Porque la empresa que está entregando estos datos tiene un tema que es importante. ¿Cómo promocionaban ellos? Ellos decían, utilice o entregue toda la información del Sistema Financiero Nacional. Estaban entregando información del Sistema Financiero Nacional a diferentes empresas o personas que querían esa información. Creo que es sumamente grave. El Estado ecuatoriano no se da cuenta del problema gravísimo de la vulneración que hemos sufrido los ecuatorianos. Y aquí hay responsabilidades. El observatorio va a apuntar esas responsabilidades porque el Estado es el garante de toda esta información. No puede decir el Estado, solo vamos a investigar. No es así. Yo, coronel, le agradezco muchísimo por habernos visitado. Este sería otro tema que para invitarle nuevamente a que venga y nos cuente también. Pero por lo pronto estaremos muy atentos a la entrega de este informe de investigación. Muchísimas gracias al coronel Mario Pazmiño, presidente del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Con eso yo me despido. Una buena tarde para todos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Peligrosa organización criminal El Tren de Aragua se instaló en Perú hace 4 años y en todo este tiempo ya lidera negocios ilegales como la explotación sexual, la trata de personas, sicariato, extorsión por cobro de cupos y préstamos gota a gota en 9 distritos de la capital. Conozcamos más de esta banda en el siguiente informe de Arriba mi gente. En menos de 4 años, la peligrosa organización criminal El Tren de Aragua ha cobrado fuerza en el Perú. Ese grupo de sanguinarios delincuentes a quienes se les atribuye una ola de crímenes controla el negocio ilegal de la explotación sexual y trata de personas, el sicariato, la extorsión por cobro de cupos y los famosos préstamos gota a gota en al menos 9 distritos de la capital, según fuentes policiales. Se puede advertir que la prostitución es la que creció dentro de los intereses de esta organización criminal. El Tren de Aragua se instaló en el 2014 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde todavía se encuentra preso su máximo líder, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Las investigaciones en torno al crimen organizado establecen que este sujeto amasó una fortuna de millones de dólares gracias al aporte de los miembros de la organización, que ya se encuentra en Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia y el Perú. El modus operandi de esta red criminal en nuestro país nos estaría haciendo recaudar millones de soles al mes solo por el cobro de cupos, la venta de drogas y la explotación sexual. Todo el que se niegue a pagarle al Tren de Aragua termina conociendo la ferocidad de sus miembros. Estos asesinatos, en su mayoría, son grabados con un celular para luego amenazar a otras personas que se niegan a pagar por una supuesta seguridad. Ellos les cobran entre 500 a 700 soles semanales, ¿no? También captan a otras personas que se dedican a este rubro, otras personas vulnerables, como es este doble asesinato. El nombre del Tren de Aragua empezó a sonar tras un espeluznante crimen en el 2019, el hallazgo de 2 cuerpos seccionados en el ex terminal de Fiori, en San Martín de Porres. La policía determinó que el móvil de estos asesinatos fueron a causa del control de las calles de Lima Norte para ejercer el proxenetismo. Posteriormente, otros crímenes tiñeron de sangre en los lugares más concurridos de la capital, como fue el asesinato de Isaac Hilario, alias Cholo Isaac, quien fue ultimado de 3 disparos en un restaurante de comida rápida en el centro comercial Rizo. El trabajo policial determinó que esta muerte tenía como finalidad acabar con la hegemonía de Cholo Isaac en el control de la prostitución callejera en los distritos de Lince, San Juan de Miraflores y Ate. Uno de los golpes más fuertes que dio la policía ocurrió el 29 de enero de este año, con la captura de Héctor Prieto Materano, alias Mamut, en su búnker de San Martín de Porres. Este peligroso delincuente ocupa el número 3 en la línea de mando de la organización. Se dice que actualmente el Tren de Aragua estaría buscando un nuevo líder. Héctor Alfonso Prieto Materano,
¿Cuántos años tienes? 36. 36 años. ¿Cómo ingresaste a Perú? Ilegal. ¿Por dónde ingresaste? Por Brasil. Brasil. Sin embargo, tras la detención de Mahmoud, también se ha desatado una feroz pugna entre este prontuariado y José Rodríguez Rodríguez, alias Mamera, un peligroso delincuente vinculado al asesinato de Cholo Isaac y las 2 muertes en Pasamayito. Pero ¿quiénes son estos sujetos? ¿Cómo llegaron al Perú? ¿Y en qué hechos de sangre se les vincula? Alias Mahmoud, hoy privado de su libertad, pero no de su liderazgo en el Tren de Aragua, ingresó al Perú en el 2021 por la frontera con Brasil, luego de purgar condena por más de 2 años en la cárcel de Tocorón en Venezuela, la misma prisión donde Niño Guerrero, jefe supremo de la organización criminal, se encuentra recluido. En fuentes de la policía, José Rodríguez, alias Mamera, llegó a nuestro país desde Venezuela por orden de Niño Guerrero. Su misión sería trabajar de la mano con Cholo Isaac en el negocio de la explotación sexual y el cobro extorsivo en el distrito de Lince. Sin embargo, tiempo después, lo asesinaría para quedarse con el poder absoluto. El nombre de José Luis Rodríguez Rodríguez salió a la luz no por su implicancia en la muerte de Cholo Isaac, sino por su detención en el famoso operativo del búnker de Punta Negra en el 2020. Misteriosamente, Mamera recobró su libertad poco antes de que el Ministerio Público pidiera para él 24 años de prisión por estar involucrado en el presunto delito de homicidio calificado en contra de Isaac Hilario. Contra él también pesa una orden de búsqueda y captura internacional, pues se sabe que podría estar en el país de Colombia. Lo cierto es que desde la clandestinidad, este sujeto controla el meretricio en nuestras calles y ordena asesinatos a diestra y siniestra. Pericias psicológicas forenses describen a estos individuos como personas antisociales, ventajosas y capaces de atentar contra la vida de los demás con tal de obtener beneficios económicos o venganza. Personas sin valores, frías y sin capacidad de arrepentimiento y con desprecio por la vida. Estos hombres sumergidos en la violencia extrema son una lacra para la sociedad y ponen en peligro la vida de cualquiera. Bueno, ya hemos... Desde que empezaron a aparecer cuerpos en bolsas en Bogotá, una banda delincuencial surgió en el radar de las autoridades. Se trata del Tren de Aragua, de origen venezolano y con un sello particular, y es que la violencia de sus asesinatos la dejan documentada y hasta suben a redes sociales. Él es Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua. El grupo nació hace 14 años de un sindicato que resultó extorsionando contratistas de una obra del tren que atravesaría el estado de Aragua en Venezuela. Se les conocía como los del Tren de Aragua. Terminaron presos y allí en la cárcel de Tocorón fueron reclutados por Niño Guerrero. Hoy, el amo y señor de la cárcel, desde donde ordena extorsiones, secuestros, torturas, asesinatos, venta de drogas y tráfico de armas y personas. Yo creo que tiene hasta las llaves de la puerta de la cárcel. Todo lo que ocurre dentro de la cárcel de Tocorón lo controla Niño Guerrero. Por ejemplo, dentro hay microtráfico, hay venta de licor. Dentro de Tocorón, aunque parezca increíble, hay hasta una discoteca. La discoteca se llama Tokio. Hay un estadio de béisbol. Hay una gallera donde pelean gallos y apuestan. Esta es la discoteca Tokio. También existen imágenes de otros sitios de esparcimiento del penal. Observen el letrero que hay en el estadio. Tienen gallera y hasta un cultivo de marihuana en la cárcel. Cada interno paga mínimo $1. Dice Luis Isquiel, experto en criminología de una universidad en Venezuela, que Niño Guerrero recibe más de $5.500 cada semana. Explica que en ese origen carcelario de la banda nace el rasgo de grabar sus atrocidades. Registran las torturas, los desmembramientos y asesinatos en video. Una de ellas es mandar mensajes a las pandillas rivales. Y la otra razón es atemorizar a las poblaciones que ellos controlan. Según la ONG Transparencia Venezuela, el Tren de Aragua tiene al menos 4.000 hombres con los que delinque en más de la mitad de Venezuela y en 7 países de Latinoamérica. La alcaldesa aquí en Bogotá pide que aíslen a ese líder del Tren de Aragua en la cárcel. O sea que según lo que usted cuenta, eso no va a ser posible.
Sí, creo que quizás la alcaldesa tenga una buena intención al señalar esto, pero creo que quizás actúa ingenuamente y con poca información acerca de los niveles de impunidad que disfruta el Tren de Aragua. Explica que su actuar delictivo se debe frenar a tiempo. Y una vez que se establezcan, por ejemplo, 100 delincuentes en una localidad de acá de Bogotá, luego vengan desde Venezuela 100 más, 200, 300. Advierte a las autoridades colombianas máxima prevención en las cárceles cuando sean capturados, pues su experiencia delictiva es precisamente controlar las cárceles para delinquir desde allí.